El Mahabharat Adi Parva, sección 182. Dijo el Gandharva. Después de esto, Vashishta continuó con la narración diciendo: después de escuchar las palabras de los Pitris, oh hijo, Aurva les respondió como sigue: oh Pitris, la promesa que hice en mi enojo de que destruiría a todos los mundos no debe pasar en vano. No puedo consentir estar entre aquellos cuya ira y cuyos votos son fútiles. Este enojo mío, con certeza, va a consumirme como el incendio que consume los bosques secos, si no cumplo mi palabra. El hombre que reprime su ira cuando ésta ha sido excitada por una causa adecuada, se torna incapaz de lograr adecuadamente los tres objetivos de la vida. Es decir, la religión, el beneficio y el placer. La ira que exhiben los reyes deseosos de subyugar la tierra entera no carece de uso. Sirve para refrenar a los malvados y para proteger a los honestos. Mientras que yo vivía dentro del muslo de mi madre, escuchaba los dolorosos gemidos de ella y de otras mujeres de la raza de Brigu, que por ese entonces eran exterminadas por los kshatriyas. Oh Pitris, cuando esos malhadados kshatriyas comenzaron a exterminar a los Brigus, así como a los hijos aún no nacidos de su raza, entonces fue que la ira invadió mi alma. Mi madre y las demás mujeres de nuestra raza, todas en estado avanzado de preñez, y mi padre, terriblemente alarmados, no hallaron un solo protector entre todos los mundos. Entonces, cuando las mujeres de los Brigus no hallaban siquiera un protector, mi madre me guardó en uno de sus muslos. Si hay en los mundos quien castigue los crímenes, nadie en los mundos se animaría a cometer un crimen. Mas si no se halla quien castigue, el número de los pecadores se incrementa. El hombre que tiene el poder de prevenir y castigar el pecado y no lo hace, aun a sabiendas de que se ha cometido, queda manchado él mismo por ese pecado. Cuando los reyes y otras personas capaces de proteger a mis padres no los protegieron y pospusieron ese deber al preferir los placeres de la vida, tengo una justa causa para estar airado contra ellos. Yo soy el Señor de la creación. Soy capaz de castigar su iniquidad. No soy capaz de obedecer vuestra orden. Siendo capaz de castigar ese crimen, si me abstengo en hacerlo, los hombres habrán de volver a sufrir una vez más una persecución parecida. Además, el fuego de mi ira, que está listo para incinerar los tres mundos, si fuera reprimido, consumiría con certeza mi propia persona por su energía. Oh maestros, bien sé que ustedes procuran siempre el bien de los mundos. Por lo tanto, señálenme qué puede beneficiarme a la vez a mí y a los mundos. Vashishta prosiguió. Entonces los Pitris le respondieron diciéndole: oh tú, descarga en las aguas ese fuego nacido de tu cólera y ese deseo de incinerar los tres mundos. Eso te hará bien. Los mundos, por cierto, dependen todos del agua como causa elemental suya. Toda sustancia suculenta contiene agua. En verdad, el universo entero está hecho de agua. Por lo tanto, oh mejor de los Brahmins, arroja al agua ese fuego de tu cólera. Si así lo deseas, oh Brahmin, haz que este fuego nacido de tu ira resida en el gran océano.
y consuma sus aguas, pues se ha dicho que los mundos están hechos de agua. De este modo, oh ser sin pecado, tu palabra se volverá verdadera y los mundos, junto con los dioses, no resultarán destruidos. Continuó Vashishta. Entonces, hijo mío, Aurv arrojó el fuego de su cólera dentro de la morada de Varún, y ese fuego que consume las aguas del gran océano se convirtió en algo semejante a una enorme cabeza de caballo que llaman las personas versadas en los Vedas con el nombre de Vadav Mukh. Y derramándose a sí mismo de esa boca, consume las aguas del poderoso océano. Bendito seas, no corresponde pues que estando en conocimiento de las regiones supremas, destruyas los mundos. Oh Parashar, destacadísimo entre los varones virtuosos. Sección 183, el sacrificio de Parashar. El Gandharva continuó. El sabio Brahmin, Parashar, ante esta exhortación del ilustre Vashishta, evitó que su cólera destruyera los mundos. Pero el Rishi Parashar, poseedor de gran energía, hijo de Shaktri, eminente entre todas las personas conocedoras de los Vedas, realizó un gran sacrificio de ogros o rakshasas. Y al recordar el asesinato de su padre, Shaktri, el gran Muni comenzó a consumir a los rakshasas, jóvenes y viejos, en el sacrificio que llevó a cabo. Y Vashishta no lo detuvo de esta matanza de los rakshasas, por haberse decidido a no obstruir este segundo voto de su nieto. Y en aquel sacrificio, el gran Muni Parashar se sentó frente a 3 fuegos ardientes, entre los que él parecía un cuarto. Y el hijo de Shaktri, semejante al sol que acaba de salir detrás de las nubes, iluminó el entero firmamento con aquel impoluto sacrificio suyo, en el que fueron copiosas las libaciones con manteca clarificada. Entonces Vashishta y los demás rishis vieron como aquel Muni resplandecía por su propia energía, como si fuera el segundo sol. Entonces el gran Rishi Atri, de alma generosa, con el deseo de terminar con aquel sacrificio, de logro sumamente dificultoso para otros, se apersonó en el lugar. Y también se acercaron Pulastya y Pulaha, junto con Kratu, el que realizó muchos sacrificios mayores, oh matador de enemigos, movidos todos por el deseo de salvar a los rakshasas. Y Pulastya, oh toro de la raza de Bharat, al ver que ya habían sido muertos tantos rakshasas, le dijo estas palabras a Parashar, aquel opresor de todo enemigo. No hay obstrucción, me figuro, a este sacrificio tuyo, hijo mío. ¿Acaso te da placer alguno esta matanza de todos estos inocentes rakshas? ¿Que nada saben de la muerte de tu padre, oh hijo? No es digno de ti que destruyas así a ninguna criatura. Esta no es, hijo mío, la ocupación de un brahmin que se dedica al ascetismo. La paz es la virtud más alta. Por lo tanto, oh Parashar, haz reinar la paz. Como te has involucrado en una práctica tan pecaminosa, dime cuándo hiciste esto, ya que eres tan superior. No es digno de ti transgredir contra Shaktri, que estaba bien al tanto de todas las reglas de la moral. No corresponde que aniquiles a criatura alguna. Oh descendiente de la raza de Vashishta, lo que le aconteció a tu padre fue atraído por su propia maldición. Fue por su propia falta que Shaktri fue llevado de aquí al cielo. Oh Muni, no había rakshas capaz de devorar a Shaktri. Él mismo dio lugar a su propia muerte.
Y en ese asunto, oh Parashar, Vishwamitra no fue más que un instrumento ciego. Tanto Shaktri como Kalmayapad están disfrutando de gran felicidad después de haber ascendido al cielo. Y también los demás hijos del gran Rishi Vashishta, los más jóvenes que Shaktri, se hallan ahora disfrutando junto a los celestiales. Y en este sacrificio, oh hijo, descendiente del hijo de Vashishta, tú has sido solo un instrumento para la destrucción de estos inocentes rakshasas. Bendito seas, abandona este sacrificio tuyo, haz que llegue a su fin. El Gandharva continuó. Así exhortado por Pulastya, así como por el inteligente Vashishta, aquel Muni poderoso, el hijo de Shaktri, hizo pues que terminara aquel sacrificio. Y el Rishi arrojó el fuego que había ascendido para los fines del sacrificio de los Rakshasas a la espesura de los bosques del norte del Himavat. Y hasta el día de hoy puede verse a este fuego que consume Rakshasas, árboles y piedras en todas las épocas del año. Sección 184. El rey Kalmayapad es maldecido. Arjun preguntó: Oh Gandharva, ¿para qué le ordenó el rey Kalmayapad a su reina que se uniera con ella, eminencia entre todas las personas versadas en los Vedas, al maestro Vashishta? Además, ¿por qué el propio ilustre y grande Rishi Vashishta, que se hallaba al tanto de todas las reglas, conoció a una mujer que no debería haber conocido? Oh amigo, ¿fue este un acto pecaminoso por parte de Vashishta? A ti te corresponde disipar esta duda que tengo, y a ti recurro por su solución. El Gandharva respondió diciéndole: Oh irreprimible Dhananjay, escucha lo que diré en respuesta a la pregunta que has efectuado acerca de Vashishta y del rey Kalmayapad, cuidador de sus amigos. Oh mejor de los Bharats, ya te he contado todo sobre la maldición de Shaktri, hijo del ilustre Vashishta, al rey Kalmayapad. Al quedar bajo la influencia de la maldición, el rey, ese heridor de todo enemigo, salió de su capital con los ojos desorbitados de ira, acompañado por su esposa. Y tras penetrar junto con su esposa en los solitarios bosques, el rey comenzó a recorrerlos. Y un día, mientras el rey se hallaba bajo la influencia de la maldición vagando por ese bosque, que abundaba en diversas especies de ciervos y otros varios animales, que era tupido por los numerosos árboles, arbustos y plantas trepadoras, y que resonaba con gritos terribles, sintió un tremendo apetito. Y el monarca comenzó pues a buscar algo de alimento. Atenazado por el hambre, finalmente vio el rey en un lugar muy solitario del bosque a un brahmin y a su esposa, que gozaban el uno con la otra. Alarmados al ver al monarca, la pareja huyó corriendo sin haber complacido sus deseos. El rey persiguió a la pareja en fuga y atrapó por la fuerza al brahmin. Entonces la brahmaní, al ver atrapado a su señor, se dirigió al monarca diciéndole: Oye lo que voy a decirte, oh monarca de excelentes votos. En todo el mundo es cosa sabida que tú has nacido en la raza solar y que siempre estás atento a la práctica de la moral y que eres devoto en el servicio a tus superiores. No cuadra contigo cometer pecado o ser irreprimible aunque hayas sido privado de la razón por la maldición del Rishi. Mi estación fértil ha llegado y con el deseo de la compañía de mi esposo me uní a él. Aún no he quedado complacida.
¡Oh, óptimo rey! Sénos propicio, libera a mi esposo. Sin embargo, el monarca, sin escuchar los gritos de aquella mujer, devoró cruelmente a su esposo como un tigre devoraría su gustosa presa. Al ver aquello, las lágrimas que derramó aquella mujer, impregnadas de ira, ardieron como un fuego y consumieron todo lo que había alrededor. Afligida por la calamidad que le había sobrevenido a su señor, la Brahmaní maldijo airadamente al sabio real Kalmayapad. «Vil perverso, ya que hoy has devorado cruelmente delante de mis propios ojos a mi ilustre esposo, a quien yo amo, antes incluso de que mis deseos hubieran sido saciados, por ello tú, oh malvado, por obra de mi maldición, te encontrarás al instante con la muerte cuando te unas a tu esposa en su momento fértil. Y tu esposa, oh perverso, dará a luz un hijo uniéndose con ese Rishi Vashista, a cuyo hijo tú devoraste. Y ese niño, oh pésimo rey, será quien perpetúe tu raza». Y tras maldecir así al monarca, aquella dama de la casa de Ángiras, portadora de toda marca auspiciosa, entró al fuego ardiente ante la propia vista del monarca. Y el ilustre y exaltado Vashishta, por su poder ascético y su intuición espiritual, lo supo todo al instante. Y mucho tiempo después, cuando el rey fue librado de su maldición, se acercó a su esposa Madayanati cuando a ésta le llegó la época fértil. Pero Madayanati lo apartó suavemente. El monarca no tenía recuerdo de aquella maldición, influenciado por la pasión. Sin embargo, al escuchar las palabras de su esposa, ese óptimo rey se alarmó terriblemente y, recordando la maldición, se arrepintió amargamente de lo que había hecho. Por esta razón, óptimo varón, fue que el monarca, afectado por la maldición de la Brahmaní, dispuso que Vashishta engendrara un hijo en su reina. Sección 185. Los Pándavas escogen a Dhaumya como su sacerdote. Arjun preguntó: «Oh Gandharva, tú estás informado de todo. Por lo tanto, dinos qué Brahmin, conocedor de los Vedas, es digno de ser designado nuestro sacerdote». El Gandharva respondió: «En este bosque hay un templo llamado Utkochak. Allí se encuentra Dhaumya, el hermano menor de Devala, dedicado a las penitencias ascéticas. Si así lo desean, desígnenlo como sacerdote suyo». Vaishampayan dijo: Entonces Arjun, altamente complacido por todo lo que había ocurrido, le dio al Gandharva su arma de fuego con las ceremonias apropiadas, y dirigiéndose a su persona, le dijo al Pándava: el Pándava: «Oh mejor de los Gandharvas, que los caballos que nos regalaste queden contigo por un tiempo. Y cuando llegue la ocasión, te los solicitaremos. Bendito seas». Entonces el Gandharva y los Pándavas, saludándose mutuamente con respeto, abandonaron las deliciosas riberas del Bhagirati, el Ganges, y se fueron por donde quisieron. Luego, oh Bharat, los Pándavas fueron a Utkochak, el refugio sagrado de Dhaumya, y lo designaron su sacerdote. Y Dhaumya, destacado entre los versados en los Vedas, los recibió con regalos de frutas silvestres y raíces comestibles, y consintió en ser sacerdote de ellos. Y los Pándavas, con su madre, que era el sexto miembro del grupo, luego de haber conseguido como sacerdote a este Brahmin,
consideraron que su soberanía y reino ya estaban recuperados y que ya habían obtenido a la hija del rey de Panchal en el Swayamvar. Y aquellos toros de la raza de Bharat, después de haber obtenido al maestro Daumya como sacerdote, se consideraron a sí mismos que estaban bajo un protector poderoso. Y el magnánimo Daumya, versado en el verdadero significado de los Vedas y en todas las reglas de la moral, al convertirse en el preceptor espiritual de los virtuosos Pándavas, los hizo sus Yajamans, discípulos espirituales. Y el Brahmin, al ver que aquellos héroes estaban dotados de inteligencia y fuerza y perseverancia como los dioses, los consideró ya repuestos en su soberanía y reino por virtud de sus propias perfecciones. Luego, aquellos reyes de hombres, después de recibir las bendiciones pronunciadas sobre ellos por aquel Brahmin, se decidieron a ir en su compañía al Swayamvar de la princesa de Panchal. Sección 186. Swayamvar Parva. Los Pándavas van rumbo a Panchal. Dijo Vaishampayan. Entonces, aquellos tigres entre hombres, aquellos 5 hermanos, los Pándavas, partieron rumbo a Panchal para ver aquel país y a Draupadi y a las festividades correspondientes a la boda de ésta. Y esos tigres entre hombres, esos opresores de todo enemigo, mientras marchaban junto a su madre, vieron en el camino a numerosos brahmins que iban juntos. Y aquellos brahmins, que eran todos brahmacharis, al ver a los Pándavas les preguntaron: «Oh rey, ¿a dónde van? ¿De dónde vienen?». Y Yudhishthir les respondió diciendo: «Oh toros entre los brahmins, somos hermanos uterinos y vamos con nuestra madre. Venimos de Eka Chakra». Los brahmins les dijeron entonces: «Vayan hoy mismo a la residencia de Drupad en el país de los Panchalas. Allí se celebra el gran Swayamvar, en el que se gastarán grandes sumas de dinero. Nosotros también vamos hacia allá. Vayamos todos juntos. En la morada de Drupad se celebrarán festividades extraordinarias». El ilustre Yagya Sen, también llamado Drupad, tuvo una hija nacida del centro del altar de los sacrificios de fuego. Ella, de ojos como pétalos de loto, de facciones sin tacha y dueña de juventud e inteligencia, es extremadamente hermosa, y Draupadi, la de esbelto talle, con cada uno de sus rasgos perfectamente intachable y cuyo cuerpo emite una fragancia semejante a la de los lotos azules en un radio de 2 millas, es la hermana del armipotente Drishtadyumna, dotado de gran habilidad, el futuro matador de Drona, que nació del ardiente fuego con una armadura congénita y portando espada, arco y flecha, como si fuera un segundo fuego. Y esa hija de Yagya Sen elegirá a su esposo entre los príncipes invitados. Y estamos yendo hacia allá para verla y ver las festividades del caso, semejantes a las fiestas de los cielos. Y a este Swayamvar vendrán desde tierras distantes reyes y príncipes que son realizadores de sacrificios, en los que son cuantiosos los presentes hechos a los brahmins, que son dedicados al estudio, santos, ilustres y de estrictos votos, que son jóvenes y apuestos, y que son poderosos guerreros en carro y perfeccionados en la ciencia de las armas. Estos monarcas, deseosos de ganar la mano de la doncella, regalarán muchos bienes y cabezas de ganado, y alimentos y otros objetos placenteros. Y llevándonos
todo eso que ellos otorguen, después de presenciar el Soyambar y de disfrutar de las festividades, nos iremos a donde nos plazca. Y este Soyambar recibirá a diversas comarcas de actores y bardos, que cantarán las elegías de los reyes y bailarines, recitadores de los Puranas y heraldos, también así como atletas poderosos. Y tras ver estos espectáculos y llevarnos lo que se otorgue a los ilustres, pueden regresar con nosotros. Son ustedes todos muy apuestos y semejantes a los propios dioses. Al verlos a ustedes, quizás por azar, Krishna, Draupadi, elija a alguno entre ustedes como superior a los demás. Este hermano tuyo, de poderosos brazos, apuesto y asimismo dotado de hermosura, puede quizás ganar grandes riquezas empeñándose en combates atléticos. Al escuchar aquellas palabras de los Brahmins, Yudhishthir respondió: «Oh Brahmins, iremos con ustedes a presenciar esa excelente festividad, el Soyambar de la doncella». Sección 187. Soyambar de Draupadi. Dijo Vaishampayan: tras aquella exhortación de los Brahmins, oh Janamjay, los Pándavas avanzaron hacia el país de los Panchalas del sur, regido por el rey Drupad, y en su camino aquellos héroes vieron al ilustre Dwaipayan, sabio de alma pura y absolutamente sin pecado, y saludando al Rishi como era debido, y luego de recibir los saludos de éste, una vez que su conversación hubo terminado, fueron como él les ordenó a la casa de Drupad. Y aquellos poderosos luchadores en carro avanzaron lentamente y por etapas, deteniéndose algún tiempo en aquellos hermosos bosques y junto a bellos lagos que divisaban a su paso. Dedicados al estudio, puros en sus prácticas, amables y de dulce lenguaje, los Pándavas entraron finalmente en el país de los Panchalas. Y tras observar la capital, así como la fortificación, tomaron hospedaje en casa de un alfarero. Adoptaron el modo de vida de los Brahmins y comenzaron a llevar vida mendicante, y no hubo persona que reconociera a aquellos héroes durante su permanencia en la capital de Drupad. Yagyasen siempre había acariciado el deseo de conceder su hija a Kiritin, Arjun, el hijo de Pandu, pero jamás le había hablado de eso a nadie. Y pensando en Arjun, o Janamjay, el rey de Panchal hizo que se construyera un arco muy duro que nadie era capaz de curvar excepto Arjun. Hizo erigir un mecanismo en altura y fijó el rey un blanco a ese mecanismo. Y dijo Drupad: aquel que pueda encordar este arco y con estas flechas primorosamente decoradas acierte el blanco que está sobre el mecanismo, obtendrá a mi hija. Vaishampayan continuó: con estas palabras el rey Drupad proclamó el Soyambar. Al escucharlas, los reyes de otras tierras, oh Bharat, se acercaron a su capital. Y también vinieron a esta muchos ilustres rishis con el deseo de presenciar el Soyambar. Y también, oh rey, vinieron Duryodhan y los Kurus, acompañados por Karn. Asimismo, se acercaron muchos brahmins superiores desde todos los países, y los monarcas que vinieron fueron recibidos todos con reverencia por el ilustre Drupad. Los ciudadanos, deseosos de observar el Soyambar, tomaron asiento en las plataformas erigidas alrededor del anfiteatro y hacían un estruendo semejante al del mar.
El monarca entró al magnífico anfiteatro por la puerta del noreste, y el susodicho anfiteatro había sido erigido en una llanura plana y auspiciosa hacia el noreste de la capital de Drupad, y estaba rodeado por hermosas mansiones, y por todos lados estaba protegido por altos muros y un foso, y tenía arcos como entrada en varias partes. El vasto anfiteatro se hallaba también sombreado por un dosel de diversos colores. Sonoro con las notas de miles de trompetas, se hallaba perfumado con aloes negros y se lo había rociado con agua mezclada con pasta de sándalo y decorado con guirnaldas de flores. Lo rodeaban altas mansiones perfectamente blancas que parecían los picos del Kailas que besan las nubes. Las ventanas de aquellas mansiones estaban cubiertas con arabescos de oro, sus paredes engastadas de diamantes y revestidas de costosos brocados y telas. Todas aquellas mansiones se hallaban adornadas con coronas y guirnaldas de flores y perfumadas con aloes excelentes, y eran todas blancas e inmaculadas, como el cuello de los cisnes. Y la fragancia de aquellas podía sentirse desde un yojan de distancia, 8 millas. Y cada una estaba provista de 100 puertas, de una anchura capaz de dejar pasar una multitud de personas. Estaban adornadas con costosos lechos y alfombras, y embellecidas por diversos metales preciosos. Parecían los picos del Himavat. Y en aquellas casas de 7 pisos y diversos tamaños se hospedaban los monarcas invitados por Drupad. Personas adornadas con toda clase de ornamento e imbuidas del deseo de superar a los demás. Y los habitantes de la ciudad y del campo, que habían venido para ver a Krishna y que habían tomado asiento en las excelentes graderías construidas en derredor, observaron a aquellos leones entre los reyes sentados dentro de tales mansiones, todos ellos llenos de energía propia de las grandes almas. Y aquellos exaltados soberanos estaban todos ungidos de fragante pasta de aloes negros. Grandes en generosidad, todos eran devotos de Brahman y protegían a sus reinos de todos los enemigos. Y el mundo entero los amaba por sus buenas acciones. Los Pándavas entraron también al anfiteatro y se sentaron con los Brahmins y observaron la riqueza sin igual del rey de los Panchalas. Y aquella concurrencia de príncipes, Brahmins y otras personas, alegres ante las actuaciones de los actores y bailarines, comenzó a aumentar día a día mientras se hacían constantemente grandes regalos de todo tipo de bienes. Y aquello duró varios días, oh rey, hasta que en el día 16º, cuando se hallaba todo lleno, la hija de Drupad entró al anfiteatro, oh toro de la raza de Bharat, después de haberse bañado, ricamente vestida y adornada con toda clase de ornamentos, llevando en su mano un plato de oro, en el que se hallaban las ofrendas acostumbradas del Arghya y una guirnalda de flores. Entonces el sacerdote de la raza lunar, un santo Brahmin, experto en todos los mantras, encendió el fuego sacrificial y sobre él derramó con los debidos ritos las libaciones de manteca clarificada. Y después de complacer a Agni, el dios del fuego, con estas libaciones y de hacer que los Brahmins pronunciaran la fórmula auspiciosa de bendición, detuvo a los instrumentos musicales que sonaban por doquier. Y cuando el vasto anfiteatro se halló en perfecto silencio, oh monarca, Drishtadyumna, poseedor de una voz profunda como el sonido del gran tambor o el de las nubes,
tomó a su hermana por el brazo y de pie en el centro de la concurrencia dijo con voz profunda y fuerte como el tronar de las nubes estas palabras encantadoras de significado excelente. Oh reyes reunidos, escuchen. Este es el arco, estas son las flechas. Acierten en el blanco a través del orificio del mecanismo con estas 5 aguzadas saetas. En verdad les digo que aquel poseedor de buen linaje, belleza personal y fuerza que logre esta gran hazaña, obtendrá hoy a mi hermana Krishna como esposa. Después de haber hablado de este modo a los monarcas reunidos, el hijo de Drupad se dirigió a su hermana, recitándole los nombres, linajes y conquistas de aquellos señores de la tierra allí congregados.